Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este viernes. Mm, Quiero simplemente agradecer y bienvenir a nuestros amigos del Center for Post-Digital Cultures de la Universidad de Coventry. Como hemos hecho en un par de casos durante este coloquio, la curaduría de esta mesa ha estado a cargo de Gary Hall, quien es el fundador y el director de ese centro. Y sin más voy a darle la palabra para que él presente la mesa y a sus colegas. Muchísimas gracias y pues que estoy seguro que va a ser una muy provechosa sesión. Adelante, Gary, por favor. Yeah, ready? Yes? Okay, I'm just going to go. Gary, We are ready. Yeah? Okay. please, okay. Okay. Doing this. Hold on. Just, yeah. You can see that okay? Somebody, yeah, Jannika's nodding to me. Thank you, Jannika. Yes, you nod and smile. That would be really good. Okay. Thank you, Benjamin, for... Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Gary Hall, soy el director del Centro de Culturas Postdigitales en el Coventry Center y pues estoy contento de estar acá en el 2021 en la Universidad 17 y muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar. Casi siempre estamos hablando de nuestros proyectos del campus, entonces, bueno, nos da mucho gusto que nos hayan invitado a formar parte. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar durante un rato y después dejaremos espacio para preguntas y respuestas. Me imagino que obviamente van a tener el espacio para poner sus comentarios y preguntas en el chat, que me imagino nos compartirán después. Y lo que haremos es mostrarles un poco cuál es el trabajo que hemos estado haciendo en el Centro para Culturas Postdigitales y le llamamos CCP para decirlo más corto, para que lo tengan en cuenta. Este centro es bastante más joven, tiene algunos orígenes intelectuales compartidos con la Universidad de Sussex, por ahí de los años 80 y años 90. Y pues creo que ha sido una gran sorpresa y una gran posibilidad que nos den la posibilidad de experimentar, especialmente en relación a las cuestiones económicas y culturales. Y la primera pregunta que siempre nos hacen es, ¿qué significa esto de cultura postdigital? Y postdigital se refiere a una transformación en la tecnología de comunicación. A lo largo de la historia, pues estas transformaciones han sido necesarias, especialmente en relación a la comunicación. La primera fue el habla y el lenguaje, después la escritura, después la impresión y finalmente lo análogo, lo digital y ahora lo postdigital. Cada uno de estos momentos ha sido una disrupción en la tecnología y en esta ocasión, pues, cada una de las anteriores que mencioné, pues ya ocurrió y lo postdigital pues, está ocurriendo en todas partes actualmente. Lo postdigital se refiere a un estado de disrupción que llegó a través de lo digital, ¿no? De las tecnologías de informaciones digitales que han ocurrido, esto según Florian Kramer. También es un cambio o un desarrollo en la tecnología. En algún momento también la escritura rompió el poder que tenía la Iglesia Católica sobre la información. De pronto todo el mundo podía leer.
Y bueno, ahora vemos, por ejemplo, lo que pasó con Trump, lo que pasó con Bolsonaro en Brasil, que hubo algunas interrupciones en las comunicaciones, que es de nueva cuenta como el regreso del establishment y de algunas políticas ya de larga data. Pero una de las cosas que nos interesa mucho en el centro es, bueno, obviamente la disrupción, pero también que And for sean us, parte del día a día. the point of a research centre is El punto del centro es el número uno is to provide que space tenemos en el Centro para Culturas Digitales, es proveer espacios para que la sociedad, proveer espacios que en la sociedad se habían dado por sentados, para que las ideas que se consideran como de sentido común se puedan interrogar y examinar. De nueva cuenta, se trata de examinar las teorías, sea la postmarxista, la feminista y todas las subjetividades involucradas también en los trabajos, en el trabajo académico. and this involves us in Esto nos involucra también en la interrogación de las ideas que damos por sentadas, en las ideas que asumimos como que son de sentido común. Y por eso tratamos de diseminar nuestro trabajo a través de las publicaciones. Algunas ideas interesantes como algunos genios modernistas, algunos temas sobre el proletariado, originalidad, autenticidad y algunas ideas sobre, pues, sobre la humanidad. Eso es en general lo que hemos publicado o parte de lo que buscamos publicar como en nuestra posición de humanistas. Una definición de publicación es obviamente hacerlo público. No serviría de nada que todo este conocimiento estuviera solamente disponible en el centro. Lo público creo que es algo que no deberíamos dar por sentado. Se trata de poner en la esfera pública cuestiones artísticas, pero también cuestiones intelectuales. Entonces, todo esto no debe estar en el margen de la política, ni tampoco en el margen de la comunidad. De manera similar, buscamos esta distinción entre lo público y lo privado, digamos, a través de la subjetividad, el género y la sexualidad. Hay una serie de aspectos de esto, ¿no? De la subjetividad, del género y de la sexualidad, y que sin embargo pueden revelarse en la esfera pública a pesar de ser parte, digamos, de la esfera privada. Ahora con la pandemia queda claro que nuestra dependencia hacia la economía capitalista pues no es lo mejor y que hay un montón de trabajo invisibilizado realizado por las mujeres que ocurre en el ámbito privado o que no está que no es tan conocido en el ámbito público. public today, for instance? La cuestión es, ¿será simplemente que lo privado ahora se está volviendo cada vez más público? O a lo mejor simplemente estamos analizando este tipo de, como de contratos sociales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahora que existe Alexa, ¿no? Realmente es todo tan privado como se suponía que era. Pareciera que ya no hay privacidad. Entonces hay que desarrollar nuevos conceptos para repensar. Y esto nos lleva a otro punto, ¿no? A nuestro siguiente punto, que es actuar como un espacio para probar nuevos conceptos, nuevos conocimientos, nuevas subjetividades, nuevas prácticas y nuevas relaciones sociales. Me parece que esto podría ser difícil de explorar en otros espacios.
pero porque, bueno, estamos expuestos al acceso abierto, a la piratería. Entonces, más allá de las instituciones, y esto creo que puede ser bueno en el caso de 17, se trata de que instituciones como nosotros ayudamos a actualizar los nuevos conocimientos, las nuevas subjetividades. Son espacios asociados a la educación superior, a la investigación. Tenemos seminarios, publicamos libros, revistas. Y instituciones como el Centro para las Culturas Postdigitales o 17, creemos que las relaciones sociales también ocurren en la esfera pública. Me parece que muchos hemos estado viendo este intento de reinvención de espacios públicos como las librerías, ¿no? Que en teoría se supone que son públicos, pero tratamos de crear una variedad mayor en instituciones, pero que estas instituciones también se relacionan con las comunidades y se relacionen a su vez con las subjetividades de la gente que conforma estas comunidades. Entonces tenemos colectivos, tenemos algunas publicaciones, clubes sociales, redes entre nosotros y así sucesivamente. Y bueno, esa es una noción muy breve de lo que hacemos en el centro. El CCP o el Centro de Culturas Postdigitales tiene muchos colaboradores. Janke también se encarga de la parte de la producción. Tenemos un espacio para tecnologías inmersivas. Y bueno, le voy a pasar la palabra a Janneke. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Le paso la palabra a Janneke para que nos hable un poco de su tema. Janneke, además, es una teórica de la cultura. Ella explora los temas de comunicación, de la producción de conocimiento. También lo incorpora en las publicaciones, en temas de postpublicación, poética. Tiene estudios de cultura, estudios en la cultura y estudios en teoría crítica. Ha trabajado para algunas figuras políticas, pero también para muchas organizaciones no gubernamentales, el Martyrs Press y en algunas otras publicaciones. También forma parte de algunas publicaciones sociales y tiene algunos libros monográficos, así que ha estado experimentando también en ese espacio, al menos por ahora en 2021. Entonces, bueno, Janneke, te paso la palabra. Muchas gracias, gracias por la invitación y me da mucho gusto estar con todos ustedes. Hoy voy a estar hablando sobre mi trabajo con publicaciones experimentales. Me parece que es muy importante en términos de la experimentación en las publicaciones académicas. Parte de mi investigación es analizar nuevas formas y nuevas formas de publicar. Porque las publicaciones suelen ser diferentes, entonces vale la pena hacer una experimentación en cuanto al discurso y a la práctica de la crítica. Esto nos da la posibilidad de desafiar y repensar las condiciones materiales en que se realizan estos materiales. Muchos de estos proyectos de publicación, de los que hablaremos más adelante, dicen que la experimentación es una cuestión de expectativa, es una forma de repensar y reimaginar la relación artística en las publicaciones.
también la relación que tienen las instituciones con sus propias publicaciones, explorando formas más incluyentes, abriendo espacios para la otredad, más allá de nuestra visión conceptual. Podemos hacer toda una experimentación del concepto del libro, pero también se trata de materializarlo. Así que hay toda una cuestión material alrededor. Así que debemos hacer preguntas importantes sobre los textos, la autoridad, a quién le pertenece y quién se hace responsable. Las publicaciones todo esto está en el centro de lo que significa una publicación. Cuando hacemos una experimentación, tenemos una visión o podemos expandir lo que significan las publicaciones y qué significa también la colaboración en estos espacios, así como la posibilidad de hacerlo de acceso abierto. Cuando empecemos a entender la publicación como una práctica multi-agente, entonces podemos entender o podemos considerar cuáles son las agencias que están involucradas en el proceso de publicación. Algunos de nuestros pensamientos más recientes respecto a la publicación son las dos publicaciones que les muestro ahora en la pantalla y que Gary mencionó hace unos momentos. Y en la parte izquierda está, digamos, el proceso de los procesos de algunos de nuestros libros experimentales que hemos estado publicando y que incluye también las políticas de nuestros experimentos de publicación. Tenemos estos reportes disponibles, así que también estamos abiertos a cualquier posibilidad de si ustedes conocen a alguien que tenga un libro experimental que quiera publicar, pueden dejar ahí un comentario para que estemos en contacto. Quisiera empezar introduciendo algunos de los conceptos de mi trabajo. Además de la publicación experimental que les he comentado brevemente ahora, también importa los procesos de postpublicación. Para ilustrar estos conceptos, quisiera mostrar algunos de los proyectos en los que he estado involucrada. Quisiera empezar diciendo o hablando un poco más sobre qué es la postpublicación. Se refiere al simposio que ocurre en la universidad, y lo interesante de este programa, y que de hecho lo pueden ver en este link, post-publishing, aquí quiero mostrar algunas de las personas que hemos invitado al simposio. Hicimos un programa de postpublicación para explorar qué significa la postpublicación, porque pareciera que de pronto el proceso es instantáneo y cosa que no es así. Cada vez más los proyectos son compartidos porque hay documentos colaborativos, se comparten en redes sociales, hay nuevas formas de compartir, hay algunas conferencias y demás que están ocurriendo en línea. Entonces significa que se graban y esto se puede hacer público a través de las redes sociales, compartiendo el video. También hay artículos que se publican de manera digital, por lo cual es mucho más fácil para los investigadores acceder a estas versiones digitales y replicarlas y utilizarlas en mayor medida. Entonces nosotros tenemos que acompañar este desarrollo. Pensando en quienes publican, tenemos que generar nuevas plataformas, modificar lo que entendíamos como lo normal en las publicaciones. Nuestras investigaciones son ahora parte de estas diferentes etapas de desarrollo en este programa de postpublicación. En este contexto de publicación como actividad, tiene que ver menos con la cuestión de volverlo público, sino entender por qué publicamos. Por ejemplo, para cuestiones de comunicación, o lo hacemos por impacto, para progreso en las carreras. En otras palabras, se trata de
investigación y publicación y cuál es la barrera entre uno y otro, si es que la hay, y en qué instancias decidimos a lo mejor reducir un poco la investigación e ir por otros caminos. En este ambiente, la publicación se vuelve cada vez más importante porque al mismo tiempo nos ha hecho más conscientes de cómo nuestra forma de publicar ha modificado la forma en que se publica en general y la forma en que la gente consume este contenido. Si lo damos por sentado, la publicación está ampliamente involucrada en la investigación y es parte del proceso de investigación, lo que obviamente reduce las barreras entre la investigación y la publicación. En cierto sentido, al hacer que las investigaciones estén disponibles de manera abierta, quizá en muchas maneras ha sido una parte importante del proceso de investigación. La publicación ha sido parte importante del proceso de investigación. Pero, ¿qué implica en este contexto? ¿Qué funciones cumple la publicación más allá de hacer algo público? Si publicamos varias versiones de un proyecto de investigación, ¿qué significa? ¿Cuáles son las potencialidades? Entonces, esta es una de las preguntas que este programa explora. Y hemos hecho varias intervenciones hemos tenido conversaciones con investigadoras e investigadores. Esta, por ejemplo, es una de las ponentes en alguno de los simposios. El siguiente concepto que quisiera ilustrar es el de la publicación colaborativa, que tiene que ver con las series de panfletos de Radical OA, que son un colectivo de acceso abierto, que es una comunidad de más de 70 organizaciones y proyectos involucrados en en prácticas de publicación radicales y experimentales. En 2018 organicé la segunda conferencia en el acceso al cuidado, que duró creo que 2 días, y lo más crítico, la discusión más crítica fue cómo iba a ser el acceso abierto y cuáles eran sus implicaciones. A mí se me invitó para ser co-curadora de lo que iba a presentar el colectivo. No solamente fueron las publicaciones experimentales, sino cuáles eran las relaciones que existían en este colectivo. Hubo alrededor de 70 panfletos, todos curados por el colectivo, y todos iban a ser de acceso abierto desde antes de que empezara la conferencia. Entonces, este proyecto de publicación fue hospedado por Post Office Press. Post Office Press, o sea, POP, y lo que dice o lo que plantea es que hay una especie de cuestión anónima y colectiva porque se abre al público. Son proyectos que ofrece a los académicos y a las plataformas una forma mucho más fácil de diseminar las publicaciones experimentales. Este formato de panfleto de este proyecto es importante por el impacto histórico que ha tenido a lo largo del tiempo. Los panfletos han sido instrumentales para gestar cambios radicales de manera histórica. En el formato más radical, lo que significa es que este formato, estos panfletos estaban disponibles de manera impresa, pero también de manera online. Los panfletos fueron copublicados por Row Press, que era una organización que apoyaba las publicaciones de artistas. Ellos imprimieron y vendieron estos panfletos a un costo muy, muy reducido durante la conferencia. También hay una cuestión o una naturaleza no competitiva dentro de este colectivo de acceso abierto, lo que va como un poco a contramano de las publicaciones comunes
y de esa idea, digamos, de mercado que existe entre ellas. También la cuestión del acceso abierto y de quién estaba a cargo de los contenidos que se comparten de manera abierta. Ya que esta licencia no es comercial, entonces los autores y los editores y quienes hacen la publicación comparten los derechos. Estas colaboraciones que se hacen con la colaboración, la publicación pudo hacer una curaduría de todo el catálogo y les permitió también poder hacer republicaciones y poder imprimir de nueva cuenta los panfletos. Este ejemplo nos muestra cuál es el potencial político y también para cuál es la filosofía que podemos compartir con todos los demás miembros. Era mucho más fácil colaborar con otras publicaciones y se podían leer los panfletos de manera sustancial. Y esto fue una forma de promover también en nuestros trabajos en otros espacios. Los panfletos también incluían un stand de libros que era un stand no competitivo dentro de la conferencia, dentro de esta conferencia que también era de acceso abierto. Los panfletos fueron una parte muy importante de este stand de libros porque, como mencioné antes, estaban disponibles de manera impresa, pero también de manera digital. Entonces, el acceso era realmente muy, muy abierto y siempre estaban disponibles en los stands de libros. Durante la pandemia, el stand de libros se convirtió o se transformó en su propia versión, pero digital. A través de este proyecto, lo que yo quería mostrar es que las publicaciones de estas áreas de publicación junto con los académicos empezaron a trabajar de una manera conjunta a través de una publicación radical y de acceso abierto. El siguiente concepto que quisiera ilustrar es el de las publicaciones performativas. Para ilustrarlo mejor, quisiera mostrar un artículo que envié a una publicación del medio Media Practice, que puede verse como un experimento. Como parte del proyecto original, o más específicamente los proyectos, hubo un web y una serie de posts que se crearon para tener una visión diferente de cuál era la naturaleza de los libros. Esto lo escribimos Gary Hall y yo y se publicó en New Formations, en la publicación New Formations. Entonces hablábamos sobre la experimentación en la publicación, hacíamos contrastes y comparaciones en los libros de artistas que se hacían en los años 60 y 70 y cómo eran ahora las publicaciones académicas y cómo podría cambiar ahora con la cuestión del acceso abierto. El acceso y la experimentación son importantes para cualquier futuro de los libros académicos. Por lo tanto, es un nuevo espacio para las contingencias académicas y políticas que ocurren. La constitución política y conceptual del libro se analizaba o se desplegaba de una forma completamente distinta. Hubo muchos colaboradores y fue una adaptación práctica y de ciertas formas una continuación de lo que habíamos hecho previamente, pero en la forma de una publicación performativa, en donde había una ética, el despliegue de una ética de publicación. Esta publicación quería explorar cómo podríamos materializar una publicación y sus contenidos. Lo hicimos a través de Christopher P. Long, ya que la publicación realiza o concreta una de las formas o una de las articulaciones de lo que entendemos por publicación. Reproducimos, diseminamos y también modifica o tiene un efecto en cómo interpretamos estos contenidos. Estas publicaciones no se tratan solo de investigar su propia materialidad, sino de performarlo. En este sentido, queríamos enfatizar
que tenemos toda una serie de conversaciones más profundas sobre cómo podríamos realizar o sobre cómo podemos modificar estas nuevas formas y procesos en el área performativa, así como los discursos, la agencia en que se puede desplegar nuestra práctica académica. Hay toda una discusión contextual sobre la materialidad de nuestra producción y nuestros procesos, que además no se puede separar de una discusión de los contenidos. El objetivo del proyecto era tomar estos artículos y enfocarnos en la correlación entre los libros de artista y el acceso para que fueran accesibles de diferentes maneras, un poco como un libro de artista, pero reflejado de manera experimental en su propia naturaleza, enfocándonos en los contextos y en cómo cada persona puede tener acceso al texto, ya sea en línea o fuera de línea, era importante. También teníamos diferentes versiones del texto para que se pudiera interactuar distinto con él y así desplegar diferentes posibilidades de involucramiento con el texto, lo que lo volvía performativo. Subsecuentemente creamos toda una publicación performativa con 3 secciones, cada una que ofrecía una forma alternativa de acceder o de distribuir el contenido. La primera sección del website consistía en un texto original del artículo, que era una experiencia lineal de lectura. La segunda sección consistía en 28 palabras, tópicos que caracterizaban el contenido del artículo, por ejemplo, acceso, proceso, media, objetivos, etcétera. Y estas palabras clave estaban conectadas con otros textos relacionados. Entonces, cuando le dabas clic a alguna de estas palabras clave, funcionaba como un hipervínculo. Entonces ofrecía una lectura no lineal y más bien temática del texto a través de otros textos. La tercera sección proveía una experiencia fuera de línea. Podías imprimirlo, era una versión que podías imprimir en tu casa y había un código QR que te redireccionaba a un sitio web y así podíamos acceder también a estos contenidos. En la parte de atrás de cada uno de estos posts había una versión reducida que también incluía los códigos QR. Estos podrían seguirse, ¿no? Siguiendo las instrucciones, y entonces era como una especie de cuadernito que te ofrecía una experiencia distinta de acceso fuera de línea. Para extender esto, en una quinta versión, el artículo para la praxis disruptiva era una publicación performativa en sí misma, basándonos en las hipótesis de software y en los diferentes fragmentos y conceptos del proyecto original que involucra e involucrarlo con pues la propia experiencia a lo largo del camino. Entonces, este software de hipótesis nos mostraba algunas reflexiones al margen y lo conectaba con diferentes puntos. Reflexiones escritas a propósito de lo escrito, examinaban la correlación entre las publicaciones performativas, performatividad en tecnología, literatura, incluso, no sé, diseño feminista. Y los retos políticos fueron también que este tipo de conceptos y prácticas pudieran fijar, digamos. Todo esto fue un proceso colaborativo y las hipótesis de los diferentes temas, así como quienes hacían la revisión por pares, se convirtieron no solo en gente que hacía un trabajo, sino en personas que colaboraban dentro de un proyecto común y que funcionaban como un colectivo. En la práctica disruptiva de las publicaciones, también tiene mucho que ver con la parte
con la forma en que podemos compenetrarnos con estas publicaciones. Puede proveer una información más específica y que esté disponible como parte de la producción. Por ejemplo, pueden ser temas, ¿no?, eh, de cuestiones de autor. Las publicaciones performativas ofrecen también un subgrupo de publicaciones y en la que nos podemos alinear más fácilmente con su contenido. En otras palabras, las publicaciones, eh, todas las publicaciones son performativas en el sentido de que modifican o cambian o le dan forma al conocimiento, en el sentido de que también activamente interrogan el contenido, algo así como lo que ocurre con los libros de artista. Además, también hay una apertura sobre cuál es la interacción material que podemos tener con estos materiales. Esto nos abre un gran panorama de posibilidad. Ahora, sobre el concepto de los libros vivientes, que son las versiones en línea. Esta idea de los libros vivientes tiene que ver con una serie de libros y en la que hacemos una simbiosis. Los libros vivientes acerca de la vida son libros de acceso abierto acerca de la vida, que tiene que ver con las humanidades y las ciencias. Esto se empezó a publicar desde 2011 y ha continuado. Son investigaciones de acceso abierto, investigaciones científicas que se han concatenado como parte de una colección completa. Este proyecto se diseñó, entre otras cosas, para desafiar las limitaciones conceptuales y físicas de las publicaciones normales al llevar al límite las publicaciones en los libros vivientes, pero también enfatizando la parte de acceso abierto. Entonces, estos libros son un esfuerzo colaborativo vivo o viviente porque se puede reconfigurar, se puede traducir, se puede interactuar con él de muchas formas. Y esto nos ofrece una serie de potenciales en la forma en que nos podemos involucrar con estos materiales. Tiene el potencial de ofrecer accesibilidad y posibilidades de contribución dentro o fuera de los círculos académicos. Entonces, estos libros vivientes acerca de la vida fue una forma de reflexión teórica continuada sobre la autoridad, sobre los autores, sobre lo que significa contribuir y cómo los diferentes espacios están conectados con el proyecto. Todo esto ocurre a través de un blog que acompaña la serie de publicaciones y hay una serie de introducciones en video, de diferentes formatos. Y de esta forma podemos conectar diferentes formas, maneras en que nos conectamos con el libro a través de la apertura en la forma de una flexibilidad de acceso. Esto sin dejar de lado, obviamente, la calidad y la revisión por pares. En este nivel, lo viviente del libro pasa a través de cómo se puede acceder a él. Estos libros están en constante discusión, en constante interrogación, tomando en consideración el compromiso estratégico, incluyendo pues las tapas que acompañan a estas publicaciones, que son también una forma de diálogo interno. Cada uno tiene su propia estructura de publicación, pero también nos hace cuestionarnos cuáles son las importancias y qué diferentes decisiones podemos tomar en términos de spam, por ejemplo. Hay nociones sobre autoridad. ¿Qué se busca y cuáles son las nuevas formas de inclusión que se crean a través de este proceso? ¿Cómo es que el libro cambia cada vez que lo reconfiguramos? Entonces es un involucramiento crítico, continuo, a través de estas publicaciones, en donde se juega no solo lo teórico, sino también lo práctico. Y bueno, hasta ahí mi intervención. Gracias. Thank you so much. That was amazing.
Gracias, Janneke. Eso estuvo muy bien. No sé, Mel, si quieres compartir tu pantalla mientras te voy a presentar. Melanie Jordan es parte del Centro para las Culturas Postdigitales en la parte de la prensa, en la parte de las publicaciones. Era una parte, era lo que les comentaba, ¿no? De estar constantemente cuestionando. eh, entonces ella ha realizado mucho de estos procesos. Mel lo que hace es entrar en la esfera pública, como decíamos, una de las definiciones de publicación es hacer algo público, pero lo queremos hacer en un contexto académico, institucional, pero también fuera de estas esferas, lo cual implica una pregunta pues mucho más compleja, de lo cual Melanie nos va a estar hablando. Mel también es una artista y profesora de arte en la esfera pública. Su investigación es el potencial del arte como herramienta crítica She's the founder editor en of las the dimensiones públicas. También habla del arte en las esferas públicas. Ha sido parte del colectivo de arte desde 2015. En 2018 se volvió parte de uno de los clubes sociales y ha publicado extensivamente, incluyendo un artículo que se llama Tratando de ser colectivos. Entonces, bueno, Melanie, te paso la palabra. No. Yes, can you hear me, Annika? Brilliant, thank you. Okay, I'm having a bit of unstable relationship with Bueno, espero que sí me escuchen, porque el día de hoy tengo una relación muy inestable con mi internet, entonces esperemos que todo salga bien. Is it worked? Is that Espero No. que sí se esté compartiendo mi pantalla. We Yeah. can't see slides, Mel. We only see a Zoom page. So you Sí se está maybe- compartiendo, pero solo se ve una pantalla de Zoom. Right, I'm in the wrong bit then. So share that. That's it. That's it. Brilliant. Thank you. Thanks, everyone. Bueno, pues muchas gracias. Cultures, so thank you. Bueno, muchas gracias. Yo soy Mel Jordan, soy profesora de artes en la esfera pública en el Centro de Culturas Postdigitales en Coventry University. Entonces, como Gary había mencionado, art projects that I've developed and completed. quisiera hablar de algunos de los proyectos que hemos desarrollado y completado. My research is concerned with the potential as a political tool. Nuestra investigación tiene que ver con el potencial del espacio público Of art as a type of publishing practice, and that's what I've been. y pensar también el espacio público como un... estamos teniendo problemas. Its exclusions of women and its racial. Mel? Oh, I'm going to do some of the yes on. Mel, can you hear me? You're interrupting a bit. Maybe turn your video off. Just turn your screen off and just see the slides. Maybe that'll help the connection. Están pidiendo que apague la cámara para tener una mejor recepción de internet. Bueno, de lo que he venido hablando es de las diferentes maneras en que se publica el contenido y cómo hacer que ese contenido funcione en el espacio público.
casi siempre vemos, por ejemplo, en las manifestaciones públicas, vemos mensajes que son de cierta forma una manera de publicar. En nuestros talleres, lo que analizamos o lo que tratamos de hacer es analizar el espacio como un espacio de publicación. La razón para utilizar o para gestar una teoría del espacio público es porque si consideramos los trabajos de arte que se publican o que se exhiben, podríamos pensar que el arte es una es parte de la gestación de una opinión. Y a partir de ello podemos generar una ontología que pueden circular a lo largo del espacio público de maneras diferentes. También clarificando las distinciones en términos del espacio público, la esfera pública, el hecho de utilizar el término público depende muchísimo de las diferencias espaciales. En tercer lugar, examinar las variedades. Por ejemplo, lo que existe, un acceso abierto en una galería o un acceso abierto en una publicación es diferente porque necesariamente está involucrada una cuestión espacial y uno pues interroga, ¿no? ¿Qué tan público es eso que se llama público a través de un acceso abierto o de un espacio abierto? Este es un texto de la función económica del arte público es incrementar el valor privado de la propiedad. Es decir, hay una función en términos de propiedad, en términos de valor, también para los procesos de generación de valor. Y por eso queríamos hacer que este trabajo fuera público, tal cual en los espacios públicos, que estuviera presente en las calles, en las paredes. Y también esto permite también otra forma de documentación, de tal forma que el libro no fuera lo primordial, sino que el libro fuera una derivación de esto que ocurre en un espacio público. De hecho, la forma en que se puede apreciar más vivamente, pues es en el espacio público y no precisamente a través de una foto. Hicimos, sin embargo, una serie de publicaciones retomando estas fotografías. Después, en un libro que se llama No Room to Move, Sin Espacio para Moverse. La red parece poder proveer una buena ilustración de las funciones sociales y digamos que es una cohesión entre la función social que ocurre en el espacio público y a través del acceso abierto a través de Internet. Una de las formas más importantes de hacerse oír o escuchar en el espacio público es a través de los eslogans, que es algo muy típico que se hace en el marketing y que forma parte también de la esfera pública. Sin embargo, el eslogan solamente ha sido una parte y el desafío es cómo hacer que los eslogans sean parte de la comunidad y que puedan mostrar los intereses comunes de la gente que forma parte de ese espacio público. Hubo una campaña en donde el eslogan ha habido una serie de circunstancias sociales en donde podemos observar el funcionamiento de los eslogan. Por ejemplo, en Estados Unidos recientemente con Black Lives Matter. Entonces, estos eslogan forman parte o nos permiten gestar nuevas nociones alrededor de circunstancias. Los utilizamos constantemente y de cierta forma también los acuerpamos cuando los volvemos públicos en un lugar abierto. También son una forma contestataria de ser parte del espacio en vez de simplemente enunciar un hecho. El eslogan feminista de lo personal es político
puede cambiar nuestro entendimiento de lo que significa el espacio público y el espacio privado, ¿no? A pesar de que solamente un eslogan lleva dentro una serie de entendidos o de nuevas ideas, como por ejemplo el eslogan "Lo negro es bello". Es político de nueva cuenta. Los eslogans no describen el mundo, pero entran en juego con el espacio público y las significaciones. Son ideas que abren la puerta a preguntas o a concepciones mucho más complejas, pero de un modo mucho más acotado o más abreviado. Se trata también de ir entendiendo el modo complejo en que utilizamos el lenguaje. Puede ser que estos slogans o estos textos estén plagados de contradicciones y sin embargo ahí está la forma en que funciona el lenguaje. Es una forma de hacer una contribución, de mostrar cuáles son las condiciones materiales en las que vivimos. Por ejemplo, esta imagen que les muestro, ¿no? Que dice que la protesta es hermosa. Esto lo publicaron en un periódico y tenía por título Filosofía Radical. Después tuvimos otro tipo de slogans, porque bueno, los slogans tienen diferentes funciones dependiendo del contexto. Puede ser una cuestión más performativa, cosas que decimos, no solamente como una celebración del arte, sino como una forma de publicar el arte. Para esto utilizamos una serie de prácticas fotográficas, como en este trabajo. No dejemos que los medios tengan el monopolio de la libertad de expresión. Aquí lo que estábamos tratando de hacer es mostrar un poco como el cautiverio, ¿no? de las palabras, y sin embargo ahí estábamos tres personas juntas dando un mensaje a través de la letra. También es importante el performance como parte del efecto de sentido que se produce. Esto que hicimos aquí fue algo que yo llamaría una interrupción agónica del flujo, ¿no? Del tránsito. Esto fue en Londres. Estábamos al lado de una, como dice ahí, de una zona controlada y sin embargo teníamos ahí una especie de stand que decía inmigrantes y un llamamiento a la unidad del mundo. En esta zona o en muchas partes del mundo, pues tenemos gente que viene de todas partes. En los diferentes siglos tenemos experiencias de inmigración desde hace mucho, incluso desde los años 1800. Después hubo una serie de movimientos desde los años 40 que se prolongó hasta los años 60 en relación a estos temas. Aquí tenemos otro que se llama un arte político adecuado debe ser doblemente político. Y tenían pues sí, una especie de cartel enorme en donde lo que queríamos era tratar de hablar de las dos partes que conforman el arte político. Y se tiene que involucrar, ¿no? Que el arte político se involucra con la lucha política. Tenemos aquí también otras fotos de performance en la exhibición Máquinas Críticas. Este era una que se llamaba La protesta mueve a la historia. Y lo que queríamos mostrar es el poder que tienen las instituciones en nuestro día a día. Cada una de estas versiones era el mismo eslogan, pero en diferentes espacios.
Es diferente cuando un eslogan aparece en un panfleto, que cuando aparece en un gafete, que cuando aparece en un espacio público particular. Hay toda una jerarquía en términos de los espacios públicos. En una calle es mucho más pública que una galería, ¿no? A lo mejor un espacio como este es mucho más público que una publicación. Y esto puede generar también potencialmente un cambio de opinión, no solo por el mensaje, sino por dónde se encuentra. La idea de lo público, la idea de cómo lo vemos y de lo que esto nos hace pensar y cuestionar. Yo quería realizar este lugar en un espacio en el que no necesariamente hubiera personas pasando y que sin embargo fuera un espacio público en el sentido de que todos pudieran verlo, incluso si no podían acceder físicamente a él. Después tomamos una fotografía y esta fotografía pues estuvo circulando en diferentes espacios públicos también. De hecho, estuvo en 3 anuncios espectaculares alrededor de Londres. Los manifiestos también son una parte importante de hacer público un pensamiento. Estos que están aquí en la foto son manifiestos que hemos tomado de otros momentos que ya estaban publicados, como por ejemplo el manifiesto del Partido Comunista o el manifiesto en contra del arte hegemónico. In 1920. We were interested in the fact that manifestos are written to call for the public, to galvanize others, and they're written privately. Se and trata a not fin de cuentas de galvanizar todo este contenido. So we wrote this. Manifestos are written during the night with a couple of Los friends. manifiestos se escriben durante las noches con un par de amigos, en donde no se escriben en la calle, sino en departamentos, en habitaciones privadas, incluso en restaurantes. Y no se escriben en masa, sino que se escriben en pequeños grupos que se congregan alrededor de las ideas revolucionarias que los mueven. Las carpetas persas, ¿no? Y demás llevan un poco, cada uno de estos manifiestos lleva un poco de, o es la concatenación de una serie de ideas que se vierten finalmente en en un solo papel y en un solo acuerdo, por más loco que eso pueda parecer. Aquí fue una ocasión en la que estábamos en un círculo, digamos, público, en un espacio público en donde leíamos textos, pero podíamos también decir abiertamente en qué cosas no estábamos de acuerdo. Después, acá en Coro, manifiesto hablando contra el arte hegemónico, y ahí de nueva cuenta estábamos, ¿no? Leyendo un manifiesto y podíamos hablar abiertamente y públicamente sobre cosas que no nos parecían o con las que no estábamos de acuerdo. Esta fue una ocasión en la que bueno, Advertising for All, donde era como anuncios para todos. En este caso fue menos abierto porque no podías simplemente entrar, tenías que ser parte de la convención, pero bueno, había como cierta libertad de poder decir cosas. Este trabajo se llama como tomando una parte, ¿no? O decidiendo formar parte de un bando, en donde se le pidió a la gente que eligieran su eslogan preferido. Aquí tenemos otras. Esto fue durante un pequeño torneo de fútbol. Entonces, esta fue una técnica también de publicar.
el artista Ross Sinclair colaboró con estos textos en el cuerpo, con los textos corporales. Estas son otras formas en que se publica a través de flyers o a través de botones. Este otro proyecto fue en Ámsterdam, que fue una celebración de Spinoza, que se llamaba Liberen Spinoza, y compartíamos algunos de sus frases o de pensamientos en los espacios públicos. También hubo algunas tiendas que proveyeron alguna parte de sus espacios para compartir un eslogan. En este caso, una tienda lo publicó en su ventana. En algunas ocasiones también tomamos esa foto de la tienda y la llevamos a una galería y después inflamos varios globos con textos de Spinoza. Y estos globos se los entregábamos a la gente del público que asistía. Así que era como una doble publicación. Por un lado estaba en el espacio público de la galería, pero después retomaba una vida nueva al pasar a las manos de una persona, de alguna persona que se lo llevaba a la calle. Y finalmente, aquí tenemos a la cuestión de la publicación, cómo cambiar el mundo, cómo acuerpar un eslogan, cómo escribir un eslogan. En este proyecto teníamos miembros, teníamos también gente de los sindicatos y fueron colectivos que se reunieron como parte de un grupo social ahí partisano. Hubo una serie de intercambio de ideas en el periodo de 6 semanas. Y estos fueron los resultados. La verdad es que no habíamos anticipado que tuviéramos tanta participación y sin embargo, bueno, empezamos a organizar nuevos talleres para esta expresión pública, para esta expresión a través de eslogan y también una expresión subversiva en el espacio público. Este es uno de los talleres. Y ahí estaba uno de los colaboradores cantando una canción. Esta es una de las últimas fotos que se tomaron ya al cierre del evento, que era el bingo partisano. Jugábamos bingo juntos, o bueno, ellos jugaban bingo juntos, y luego alguien podía a lo mejor hablar durante unos 10 minutos sobre algún tema que le interesara. Entonces, como una extensión de la esfera pública, es importante tener una teoría de lo público. Lo público puede ser, por ejemplo, como lo de Black Lives Matter y en cómo se juega en este espacio público el cuerpo y cómo podemos aprender a publicar mejor. Muchas gracias. Thanks, Mel. Yeah, if you close your screen and then we'll let Eddie pop hers up. Just to remind my Coventry colleagues. Bueno, solo para recordarle a la audiencia que estamos abiertos a sus preguntas, comentarios. Creo que lo pueden escribir en el chat. Si lo escriben en español también está bien, se puede traducir. Solo recuerden escribir sus preguntas e inquietudes. Les presento ahora a Adrian Evans. Habíamos empezado con Janneke hablando de las publicaciones.
y algunas cosas que damos por sentado, las teorías, pensamientos y los artistas involucrados. Después, Mel nos habló de la publicación, que es lidiar con todo este concepto de lo público y explorar e interrogar eh, lo que significa trabajar en una publicación abierta. Y después nos habló también de la relación entre lo público y lo que se publica o cómo publicar en un espacio público. Y bueno, Adrian quizá nos pueda hablar de esta nueva sensibilidad feminista que se ha gestado pues, a lo largo de tanto tiempo, pero que ha tomado relevancia en últimos tiempos. Adrian ha publicado extensivamente sobre estos temas en libros sobre, eh, sobre tecnología. Entonces le paso la palabra a Adrian. Hello. Problemas de conexión. Okay, so before I start, I want to offer a content warning that this paper is going to address issues Antes de empezar, violence and street harassment. quiero mencionar que voy a hablar sobre temas sobre abuso sexual y este tipo de circunstancias que pueden ser desencadenantes para algunas personas en caso de que deseen salir o no escuchar. Bueno, esta foto tiene que ver con, bueno, Sarah Everard, que estaba caminando a su casa y desapareció. Desde ese momento, los oficiales de la policía empezaron a decir que ella era responsable de su propia muerte. Y esta es una protesta a propósito de esa circunstancia. Después de esta desaparición, pues han habido muchísimas desapariciones de mujeres, asesinatos de mujeres, y hemos tenido que leer una serie de comentarios y de opiniones de mucha gente que culpabilizan a las víctimas. Por eso aquí en esta protesta se habla de que Sarah Everard simplemente estaba caminando a su casa. Porque pues no debería ser mucho pedir que una mujer pudiera caminar libremente a su casa sin tener miedo y sin que eso significara un peligro. En ciudades del Reino Unido, en varias ciudades, la gente se reunió y encendieron velas y llevaron esta forma de protesta. Esta es otra foto en donde ocurre de manera muy frecuente que los policías durante las protestas hay muchas mujeres que son arrestadas por causa de las restricciones. Este tipo de imágenes en donde las mujeres son sometidas y por parte de la policía no son simplemente arrestadas, sino que hay un sometimiento muy, muy claro, y también es muy perturbador por toda la violencia que implica. En este caso, esta mujer pues ni siquiera estaba ahí, simplemente iba caminando por el barrio y la policía decidió pues arrestarla. Le empezaron a cuestionar y le empezaron a acusar de que a lo mejor era una persona que estaba actuando en contra del orden. Hay una serie de dificultades en cuanto al acceso al espacio público. Desde 2014 hemos estado recolectando historias como parte de un proyecto, aunque
relates to various. Bueno, este proyecto se relaciona a diferentes formas de acoso sexual en la calle. Recibimos todo tipo de historias también relacionadas. Entonces, bueno, obviamente todos están invitados a formar parte. En estos espacios que aparentemente son espacios públicos y son espacios libres, se han convertido en espacios en los que ocurre frecuentemente acosos, abusos. Recent events have also illuminated a number of surveys and reports that have demonstrated Hay una serie de encuestas, de estudios y reportes en donde la policía le dice a las mujeres que para evitar que las acosen o para evitar que las maten, que pues mejor corran en grupos por una cuestión de seguridad, ¿no? Esto fue algo que la policía empezó a decir hace algunos años atrás, como sugiriendo que las mujeres no deben andar solas. Se encontró que en el Reino Unido el 80% de las mujeres de todas las edades han sufrido algún tipo de acoso en los espacios públicos. El 96% no ha podido hacer ningún cambio y también una gran cantidad de este número ha sido víctima de algún abuso sexual. Entonces, hablando de este pues 97% de mujeres que seguramente formamos parte de esta estadística de acoso, esto nos ha llevado a un proceso de politización de lo que ocurre en este espacio público. Se ha convertido también en una conversación internacional al respecto del mismo tema, pero en diferentes contextos. En Argelia, en donde también hay mucha violencia policial y mucha violencia en los espacios públicos dirigido específico a las mujeres, en términos de acoso, de abuso sexual. Las mujeres y a través del feminismo han estado combinando una serie de palabras como un eslogan. También algunos grupos artísticos como en China, una serie de grupos artísticos han hecho publicaciones o han hecho intervenciones para denunciar la violencia doméstica, denunciar en el espacio público problemas de violencia que ocurren en el espacio privado. Se han generado hashtags que han circulado. Por ejemplo, desde que estas mujeres en Rusia fueron apresadas, mujeres de Pussy Riot, pareciera que hay una serie de historias que cada vez son más visibles. La visibilidad, como dice aquí, la visibilidad se esconde conforme se revela. Al menos eso dice Bennett Weiser, y podemos reflexionar sobre quién generalmente es quien puede alzar la voz. Hay una serie de personas que viven en una situación en situaciones de subalternidad, que no necesariamente pueden hablar, que no tienen los espacios ni pueden tomarlos para poder expresarse. Y sin embargo, también padecen estas circunstancias de una manera mucho más violenta y mucho más encarnizada. Lo que nos ha mostrado en la historia una y otra vez es que las voces marginalizadas, aquellas de la gente de color, la gente queer, la gente con discapacidad o gente pobre, es que no forman parte de los movimientos y entonces se convierten cada vez más en una voz invisibilizada. Pensando sobre las mujeres en los espacios públicos en el contexto pandémico, pensaba en lo que significa lo íntimo. ¿Cuáles serían las estructuras digitales
que están involucradas y en donde nuestros cuerpos también se juegan. Ciertamente la intimidad tiene que ver también con nuestro momento actual, en donde estamos confinados. Obviamente la intimidad este tipo de intimidad de la que hablo no necesariamente aplica a las cuestiones de intimidad sexual, aunque no las excluye, sino se trata de un tema de reconocimiento. Hay momentos en que la intimidad nos ha ayudado a generar un entendimiento sobre lo que significa público y lo que significa privado, distinciones entre lo que es perceptible y lo que no, entre lo que es público y lo que es privado, entre lo que es sagrado y lo que es profano. Y tal vez esta interrogación nos lleva a preguntarnos si realmente estos espacios o estos binarismos lo son tal cual. Incluso en las esferas más privadas o en las esferas domésticas, se vuelve relevante analizar cómo en estos espacios privados también hay situaciones de acoso, de abuso y de violencia. Hay diferentes razones que motivan la violencia, ¿no? En slow and fast violence, violencia rápida y lenta. Okay, sorry. So recent events, for example, make sense En una serie de eventos, en un libro de Cahill Payne y de Christian E. Doller de Violencia Rápida y Lenta, decía que las políticas de vulnerabilidad y de optimismo cruel, la fórmula que lo que te dicen es la fórmula para que no te violen y que requiere a mujeres que operen como víctimas potenciales, que puedan internalizar y actuar un enganchamiento a estas fantasías culturales de la buena vida, ¿no? Diciéndoles cómo deben moverse en los espacios públicos y cómo deben formar parte del imaginario que es justo dentro de una sociedad. Wearing themselves out, for example, and having to constantly be on guard in the service of an imaginary fair. En este sentido, bueno, este tipo de declaraciones o de escritos lo que nos muestran es que las mujeres tenemos que estar constantemente en guardia, porque eso es lo que se espera para evitar ser víctimas de una violación o de un acoso o de algún tipo de violencia. ¿Cómo este objeto tiene una impresión sobre nosotros? Y puede depender también de las historias que hemos vivido hasta ese momento. Eso dice Ahmed. Desde su geografía, pues ha desarrollado una serie de conceptos en cierta atmósfera. With these having social, political, and historical precedents. Todas estas cuestiones o todos estos temas tienen precedentes históricos y políticos. Y puede ser que esos elementos políticos y sociales ya hayan pasado y sin embargo han dejado una impresión histórica que ahora no se puede borrar. Algunos objetos permanecen más fácilmente, otros no. Pero en términos de qué es lo que fija y qué es lo que no, hay una serie de situaciones y da el ejemplo de cómo hay gente que se ríe. Cuando ella da seminarios hay gente que se ríe de cosas que ella no encuentra graciosas. Y la cuestión es que tal vez lo que ha pasado es que ella ha entrado a lugares en donde no es capaz de sentir la atmósfera.
He notes how the Atmos defines how Incluso en Brennan's, durante 2002, en una pregunta abierta, en una llamada la transmisión de afecto, ella preguntaba abiertamente a la gente de la audiencia que si no les había pasado nunca que entraban a un espacio y sentían tenían esa sensación, entre comillas. En otros espacios, como por ejemplo que son políticos, en esta cita de If de Díaz Fernández y Evans de 2020 dice, no quiero que las otras chicas estén asustadas, quiero que pare el miedo, no quiero que ninguna otra chica se sienta como que están caminando a un club, como que al entrar a un club se sientan como que son una gacela y que está rodeada de leones que están a punto de cazarla. No quiero que ninguna chica pase por eso, pero va a suceder y va a haber muchas más chicas que van a salir del club en lágrimas porque algún tipo pues las ha tocado sin su consentimiento y esto pasa todo el tiempo en todas partes. Entonces, esto que había mencionado previamente sobre la atmósfera, ¿no? Es una de esas capacidades que uno desarrolla. Todo esto es una circunstancia que se ha venido desarrollando. Me parece que vale la pena mencionar que como feminista hay una serie de preguntas, de cuestionamientos que surgen. A veces me siento como tratando de transitar entre la cercanía con estos temas y la sensación de que podría haber sido yo, y al mismo tiempo con la necesidad de generar una distancia. Ahora, sobre las ideas de la buena vida, ¿no? que son estas ideas que se vuelven un poco un arma contra las propias mujeres. También me preocupa que esto esté enmascarado también con demasiadas metáforas de guerra. Me parece que esos detalles o aparentes detalles pueden hacer una gran diferencia. Y la tercera cuestión es la política de la visibilidad, especialmente en el contexto del feminismo más popular. Me preocupa el poder que tiene la visibilidad y la invisibilidad, porque nos hace cuestionarnos, bueno, ¿cuáles son las historias que se cuentan? ¿Qué historias sí se están contando y cuáles no? Y también como esta sensación de repetición. Pareciera que esto pasa todo el tiempo, en todas partes, a toda hora. Thanks, Edith. That was amazing. And to Mel and Yannicka as well. It was brilliant. Gracias, Adrian. Tenemos, creo, un tiempo para, no sé, preguntas, intervenciones, preguntas y respuestas. No sé si hay alguna pregunta. No sé si quieran escribirlo en el chat. No sé Tenemos sí una primera pregunta en el foro. Quite rich. I was looking at all these presentations and think, wow. Gracias por las ideas planteadas. Oh, yeah. ¿En qué modo consideran you have a question? que estas Okay. formas de distribución del conocimiento actúan en el reensamblaje de lo social en términos de la teoría del actor red como objetos y dispositivos no humanos? Es una pregunta de Lorenzo Rocha. Mm-hmm. Yeah. Oh, wow. Any of my colleagues want to leap in there? no sé si alguna de mis colegas quiera responder a esa pregunta. I can say something. Okay. You do it. Yo podría decir algo.
En When I think mi about trabajo lo que tratamos de hacer, digo, si entiendo, porque sé un poco de español, entonces estaba tratando de leerlo en el chat, pero si entiendo correctamente, la discusión sobre dispositivos no humanos, yo creo que los libros los veo en dos formas. Son objetos afiliativos, que es un término interesante porque sitúa los libros en medio de una relación, digamos, afectiva. Y esa es una forma muy interesante de empezar a explorar el libro como una apertura en cómo entendemos, cómo producimos, cómo investigamos, en vez de algo que solamente surgió de la nada a través de una investigación. Lo que hago en mi libro es desglosar estas ideas, dejar de pensar el libro como un objeto separado que solamente produce conocimiento, sino estoy más interesada en la conexión, en la producción de investigación. Entonces, en este sentido, veo al libro como un aparato en el sentido Foucaultiano de la tradición. En ese sentido me enfoco más en cómo calificar estos despliegues de conocimiento, buscando las prácticas, cómo podemos generar procesos y prácticas que consideren estas prácticas como un conjunto y de establecer un planteamiento mucho más social. En alguno de los talleres que tuve recientemente hablábamos o tuvimos algunas preguntas muy similares sobre el proceso público y cómo se hacía. Y lo que hacíamos con algunas de las publicaciones es la posibilidad de crear comunidad. Eh, el hecho de poder colaborar. in what way we can move from communities to the public, because I think what's happening a lot now, not only in research but also within our news media, for example, is that we're creating kind of specific groups of people that feel the same. También generar grupos alrededor de estas publicaciones y empezar a alcanzar a las comunidades y de esta forma crear un espacio mucho más variado en donde se puedan contraponer las ideas, en donde pueda haber un involucramiento mayor en la producción y en la publicación. O al menos eso es lo que yo intento hacer. Bueno, espero que sí haya contestado un poco la pregunta o que haya sido útil. No, no one's indicating that. Don't know if Lorenzo wants to follow up or continue the No conversation. sé si alguien quiera seguir diciendo algo al respecto a esta pregunta. Quisiera intercalar un comentario en dos sentidos. Bueno, en primer lugar, agradecer enormemente y felicitar y reconocer el gran trabajo que hay detrás de todo lo que han presentado. Tu presentación, Adrián, es pues muy dolorosa de recibir en nuestro contexto por motivos que todos conocemos, pero es muy doloroso constatar que es muy parecido, ¿no? Es esta condición cuasi universal, lo cual, bueno, genera preguntas extraordinariamente graves, sin que sean necesariamente nuevas, pero creo que tiene un impacto el mirarnos en ese espejo que tú nos has presentado. Yo lo que quería mencionar, bueno, enfatizar de algún modo son dos grandes cuestiones. La primera es el trabajo muy pues importante, significativo que han hecho ustedes con la reinvención y la redefinición de circuitos completos, circuitos de edición, circuitos de comunicación,
dispositivos de muchísimos tipos, abriendo a pues a las posibilidades que brinda la añadidura del factor digital a los procesos sociales en general, y esto pues tiene una relación directa con la imaginación económica y con la imaginación de nuevos circuitos y de formas alternativas de ubicarnos en el circuito económico y en los circuitos económicos. Lorenzo acaba de hacer una pregunta que resuena con una pregunta que hiciste ayer, Lorenzo, que es pues muy fuerte también en la otra mesa sobre temas digitales, en ese caso pues orientada hacia desarrollos derivados del blockchain y demás en distintas direcciones que son muy radicales. Y Lorenzo refería a Giorgio Agamben, que decía algo así como: en el futuro la comunidad será cualquier cosa. Es decir, que hay una pregunta muy sustantiva sobre la consistencia de lo que podemos llamar la comunidad, un término siempre muy delicado y que genera también pues muchas ilusiones, me parece, ¿no? Pero sí hay un sentido en que hay impactos radicales de la digitalidad que por un lado permiten pues el flujo social, y por otro lado lo fragmentan, lo individualizan radicalmente. Entonces no sé si pudieran hablar también más ampliamente con toda la experiencia que tienen en el Centro de Culturas Postdigitales, con esta gran pregunta sobre la comunidad, ¿no? En términos de luces y de sombras en relación con el influjo de lo digital. Muchas gracias. Any of my colleagues want to do that? You want me to do that? No sé quién de las colegas quiere, alguna de ustedes quiere hablar. Okay. You want me to do that one? Or is Zadie trying to say something? Bueno, voy a tratar de... One question was in relation to Bueno, creo que una parte de la pregunta era en relación a la comunidad del Centro para Culturas Well, Digitales. I can try, maybe I can try. Bueno, puedo tratar. If we start with Lorenzo's original question and then Voy a empezar con la pregunta original, I want to speak to Yannicka, but one way I understand that kind of work pero bueno, is la forma en que yo entiendo este tipo de trabajo, hablando de los dispositivos no humanos, de los objetos, hardware, and I guess one of the things we're me parece que una de las cosas que más nos interesa publishing is y con lo que iniciamos es between the human and the non-human. la división entre lo humano y lo no humano y las formas en que podemos hablar, que podemos trabajar en ese contexto como humanistas que somos, eh, considerando que hemos trabajado más o menos de la misma forma en términos filosóficos durante los últimos años. Queremos desafiar también la visión tan tradicional de lo lineal. Queremos explorar, queremos desafiar este formato tan tradicional, pero también queremos, por ejemplo, si pensamos en los libros, no solamente son producidos por individuos. No es como que alguien decide simplemente publicar un libro y ya. Hay todo un ensamblaje involucrado, ¿no? El escritor, los lectores, el doble ciego, los materiales, la revisión, el uso de la tinta, el diseño. Hay toda una serie, hay todo un ecosistema involucrado en la producción de un libro en cuanto a texto y en cuanto a objeto.
Entonces, si pensamos en todo, en la relación que tenemos entre los dispositivos humanos y no humanos, por lo menos en Latinoamérica, creo que están empujando muy fuerte este cuestionamiento también sobre la noción entre lo público, entre lo privado y en parte, y por eso mencionaba la noción de Mel en la introducción, es que ese tipo de público o ese tipo de comunidad no es como que esté ahí ya dada y puesta, sino que pues no, nosotros solemos pensarlo en temas como feministas, marxismo, demás, y en realidad el acercamiento es un poco distinto. Pensamos que el libro o el objeto es un poco como el centro, pero queremos por eso precisamente desafiar el libro como un centro y poder eh, sacarle ramificaciones para poder generar comunidades de otra forma. Y por eso tenemos diferentes proyectos, performances, eventos que funcionan como un arreglo en diferentes circunstancias y en diferentes contextos, porque el mundo es como un espacio, es un gran espacio en el que se puede publicar. Creo que hay diferentes estrategias dependiendo del contexto en el que uno quiera llevar a cabo un proyecto. En algunos casos puede verse como arte, en otros casos puede verse como economía, en otros casos como filosofía, eh, dependiendo de lo que vaya surgiendo. Sí, exacto. Nosotros lo que hacemos es generar públicos. Es ciertamente como dices, no es como que hay un público ahí que ya está dado y completamente fragmentado y segmentado al cual nos queremos dirigir, sino que hacemos algo que apela a diferentes espectadores. Y por lo tanto hay diferentes versiones de una misma cosa para que esto pueda, como colectivo, apelar a un público, entre comillas. Es una forma de permutarnos, buscar diferentes públicos a través de diferentes maneras de expresar. Por ejemplo, a lo mejor puedes estar en un lugar padrísimo, en un lugar como las redes sociales, en términos eh, de la euforia que puede generar la información que presentas. Y sin embargo, esto puede convertirse en algo mucho más personalizado. eh, Puede también convertirse en una pieza de información no tanto pública, sino más autobiográfica, incluso dependiendo del contexto en el que lo plantees. Sí, precisamente es también una cuestión de imaginación, eh, como lo que decía Agamben sobre la comunidad. No sabemos qué comunidad se nos va a acercar. Y en ese sentido, creo que lo que Lorenzo hablaba sobre las tecnologías, los medios sociales, pues no estamos tratando necesariamente de crear comunidades, sino generar la conexión que las gesta. Hay diferentes formas de utilizar un libro, del mismo modo que hay muchas formas de utilizar una pluma. Entonces, las tecnologías pueden utilizarse también en ese sentido. Hay muchas formas de usar las tecnologías. Por supuesto que hay tendencias, hay obviamente exclusiones y demás, pero queremos un poco resolver esa cuestión al ofrecer diferentes opciones. Festivals and performances that have taken place in the public spaces and have been registered with a camera to be shared with the Bueno, public. ahora está leyendo la pregunta de Brenda Vega, bueno, la intervención de Brenda Vega, que es una pregunta para Melanie. ¿Qué dice? Led on recent years. Do you see yourself doing art as a virtual entity, perhaps? Oh, yes, the virtual Mel. Bueno, Mel, la virtual.
A ver si entendí correctamente la pregunta, como que debe ser mucho más, es que no se puede leer. This one's in English, Brenda. A ver, si quieres yo intento traducirla, Ilse. Dice Brenda Vega, pregunta para Melanie. Oh yeah. Oh yeah. Los manifiestos y los performances que han tenido lugar Okay, that's good. We've got a minute. en los Well, espacios it's been translated into públicos Spanish. I kind of y connected han to sido maybe some of Kevin's registrados work con in the una centre about cámara the virtual pueden and the ser immersive. compartidos con el público después. But could we use Hay una tradición de ello en those la kind of historia things del for arte kind of del projects that siglo we're interested in, the XX, kind of de ello y de las politicalized posibilidades que ello projects that we're conlleva? talking about? I'm not quite sure what you mean ¿Piensas a virtual. que estas formas del arte cambiarán en un momento dado, Okay. considerando que el arte dentro del marco postdigital es un movimiento que se ha desarrollado en los últimos años? ¿Te ves a ti misma We can go como now. haciendo arte You ready? como Oh una no. Benjamin's still talking. entidad virtual, quizá? Of course he is. Oh well, I suppose I think I'm sort of. Bueno, me parece a mí que esa es la propuesta. Es lo que hemos tratado de promover con las audiencias primarias y secundarias, generar una noción y una expectativa alrededor del objeto y quizá obtener una sensación de la esencia del objeto, pensando la forma en que el arte puede gestar opiniones y cómo el arte también tiene una función en términos de desarrollar opiniones dentro de la cultura. Me parece interesante que cómo de cierta forma lo virtual, dentro de lo virtual puedes tener diferentes relaciones, diferentes formas de interactuar con lo virtual. Digo, pensándolo como en ese tenor. I'll also say that the post-digital for us, isn't it? Sí, claro, y lo postdigital no es como un... That's what you're talking about, the virtues. We do have Bueno, no sé si estaban hablando de eso, pero tenemos varios colegas que trabajan en el ámbito virtual, que exploran varios de esas facetas, que creo que aparte de eso le habíamos compartido en las diapositivas que presentamos. Entonces, son objetos, ¿no? Objetos que pueden cambiar la perspectiva de las personas. Mucha gente también utiliza textos. A fin de cuentas, estamos hablando de textos, sean impresos o sean digitales. Pueden estar presentes a lo mejor en espacios digitales o en espacios físicos. Entonces, bueno, también puede ser muy interesante empezar a pensar o cuestionarnos qué implicaría esta postdigitalidad. Me parece que... sí, quería mencionar esta idea de las diferentes tecnologías y la diferente efectividad que tienen como objetos culturales que nos proveen cierta información. And I would also add that even within También quería mencionar que incluso en los medios sociales o en lo que pasa, la socialidad que ocurre en los medios a través de la pantalla, we see that with the Trump and storming of the Capitol, don't you? sí, creo que ahora nos llegó muy de pronto todo lo digital. Benjamin, which question would you like us to take next? Y la siguiente pregunta, Does anyone feel confident enough to speak to us? If you Bueno, hay allow un par de comentarios de Yay. Lorenzo. Oh, well, go on. I wrote this in the chat, but You're back. No, well, we can't hear better you. say it to you. Well, díganle que para hablar se pase el canal de inglés. because as an architect, I introduce objects into the Lorenzo? environment. Es que Ah, estamos favoreciendo las
preguntas por escrito para estar en igualdad de condiciones con la gente que está en YouTube. Entonces vale. doy voz a los comentarios Okay, que I hizo don't know which Lorenzo. we're meant to be on. I can't hear. Dice, tengo estas preocupaciones sobre la Ok. comunidad, dice Lorenzo Rocha, porque como arquitecto introduzco objetos en el entorno y después no consigo aclarar si contribuyen a mejorar las condiciones de la comunidad. Y agrega después, hasta ahora lo más alentador que he encontrado en este sentido es que es mejor no introducir objetos para que no sean obstáculos para la vida comunitaria. I want to ask what does that leave you doing as an architect? ¿Cómo, o sea, yo quería preguntar cómo es vivir entonces como arquitecto? Porque me imagino que creas Yeah. cosas para el público. Knowing a little bit about your work. Y bueno, me gustaría saber un poco de qué va tu trabajo. Yeah. Creo que es mejor que tomes la palabra, Lorenzo. Solo conéctate con el canal en español. A ver, ahí pueden oírme. We can switch to English, yeah, and then if we unmute original audio, okay, we can hear. If you want to speak in English, we can hear. Adelante. Okay, so... No, en español. Perdón. we're back. Entonces, Ok, so, sí, la cuestión, lo que dices, Gary, ¿no? O sea, si no introduzco objetos en el entorno, entonces, ¿qué hago como arquitecto? No, más bien seleccionar en qué tipo de emprendimientos constructivos me involucro y aprender a decir que no, digamos, a la producción de ciertos tipos de objetos que yo considero que obstaculizan la vida comunitaria, como las barreras arquitectónicas o los bancos de parque que no permiten que la gente sin casa duerma en ellos, o algunos otros elementos que, desde mi punto de vista, contribuyen a obstaculizar la vida comunitaria. Sure. I think both Mel and Yannicka are the main people dealing with objects. No. Well, I think, yeah. I mean, I think that's me parece que it's a really important question and a really es una pregunta importante consideration. y es una consideración también relevante porque se trata de cómo tú haces sentido de diferentes lógicas a partir de algo, ¿no? ¿No? Pensando que a lo mejor estos objetos no necesariamente tienen que ser un obstáculo, ¿no? A lo mejor a partir de una posición puedes desarrollar una lógica de trabajo y pensar en cosas que te sorprendan. Me parece que es muy difícil, ¿no? Para ti como arquitecto, operar en el espacio y tratar de... Vaya, cuando te das cuenta de los problemas de tu área, de tu disciplina y cómo resolverlos. También me hace pensar, And when she's talking about the effect at the end and the shot of por the. ejemplo, en los efectos que tiene, bueno, alguien mencionaba, ¿no? El efecto que puede tener una luminaria o una banca en el parque, o dependiendo dónde esté. That's kind of what so yeah, we had our annual conference last week. Feels like Hace it. una semana tuvimos una conferencia Where we were talking about the feminist city and how the city is y designed. estábamos hablando precisamente del diseño de las ciudades Often in ways that are quite hostile. y hablábamos de que la arquitectura de los espacios es muy hostil y que por eso sería importante que existiera una especie de diálogo con los arquitectos To give
to make the city more inclusive. para que la ciudad fuera mucho más transitable y también inclusiva. Así que me pareció un cuestionamiento importante. Just quickly on Rodrigo's question, then we can go to Cynthia. Yeah. Después la pregunta de Rodrigo, si tienen planes de publicar en otros idiomas como español o están abiertos a recibir propuestas al respecto de publicar en otros idiomas. Bueno, en español creo que tenemos sí, tenemos una revista, Polyforum, que creo que se publica en Ciudad de México, se publica de manera bilingüe en inglés y en español, pero bueno, por supuesto que estamos también interesados en recibir otros materiales, ¿no? Nosotros muy contentos de recibir contenido que podamos publicar. También sobre la tecnología, sobre el acceso abierto a la información y plantear estas ideas, no solamente enfocado en el norte global, sino tratar de darle voz y espacio a otros lugares. Me parece que estamos ahora más interesados en una noción mucho más múltiple y de que más personas puedan publicar su trabajo creativo o su trabajo en general. Pero sí, la respuesta corta es que sí publicamos en español. Doy lectura a una pregunta y un comentario de Cintia López que dice: muy inspiradora presentación, gracias por compartir. Desde las experiencias que nos comparten, existe un elemento importante que es la experimentación y el juego con materiales para descubrir relaciones inesperadas. Si pudieran compartir como colectivo, ¿qué dispositivos han desarrollado para mantener viva esta curiosidad y creatividad? Wow. Colleagues? I was just going to say, Wow, gracias. sorry, I just jumped in, but I was just going to talk quickly about the format of the session. Bueno, rápidamente quiero hablar del formato y de cómo lo constituimos. Lo que hacemos es tratar de comunicar lo colectivo, pero sin tratar de hacerlo demasiado temático o demasiado enfocado a un programa, sino lo que hacemos es tratar de encontrar, digamos, un camino, y para poder hacerlo, pues tenemos que ser muy sensibles con las otras áreas y escucharlos y de esta forma colaborar para no caer en esta visión tan programática y tan rígida en términos de temática. Yo también quisiera decir que una de las formas en que vemos la publicación experimental es, no diría que es una oposición, pero sí es una reacción a la innovación, en donde la idea de lo que se innova ya fue descrito antes. Y entonces una de las formas en que podemos realizar una experimentación es abrirnos a las diferentes posibilidades de cuál puede ser el resultado y no simplemente caer en estas líneas, ¿no? de la norma y de qué es lo que deberíamos estar haciendo. Todo esto es muy complicado porque las instituciones siempre tienen como cierto grado de imposición, hay una serie de regulaciones que tenemos que seguir, de cómo se debe de ver una publicación, pero me parece que en muchos sentidos encontramos inspiración y también colaboración en intentar cosas, en intentarlo en las publicaciones, en cuestionar
las informaciones, estamos conscientes que lo que hacemos lo hacemos como en una forma institucional, a pesar de que aunque estamos un poco al margen, finalmente seguimos siendo parte del sistema. Sin embargo, lo que hacemos es un poco también una crítica a ese mismo sistema. En términos de creatividad, no sé, no me podría relacionar completamente con ese concepto. Yo lo llamaría más bien, más que creatividad, una energía para seguir adelante y seguir experimentando. Coming to the end. Eddie, is there one something you wanted to just add? I'm guessing from that look that Me Pues imagino que ya acabaste tu intervención. Bueno, sí, para decir yo algo. adelante. no. Okay. I'm just Tehani's telling me to. Bueno, solo quería asegurarme de que no interrumpiera a nadie. Disappointing her on getting on the wrong side of her. No querría. For us, the centre, and it's well. Me parece que en este centro, Benjamin, y hablando un poco con Benjamín, creo que todo esto es algo que lleva desde 2009, entonces llevamos unos 13 años. Nos hemos dado cuenta de que este es un proceso de aprender, de desaprender, de hacer y de deshacer, de agregar y después desagregar. A veces las cosas van a ser muy fáciles y muy directas, tenemos muy claro lo que queremos hacer, pero a veces también ocurre lo contrario, ¿no? Y pues lo que intentamos hacer en esos casos es un poco más especulativo, más juguetón, pero al mismo tiempo ciñéndonos un poco a ciertas estructuras, ¿no? Porque pues no somos libres, nadie es completamente libre y nuestras publicaciones también forman parte de un contexto. Entonces, pues no sé si eso es todo, ¿no? Porque, bueno, muchas gracias por invitarnos y por hablar y gracias por escucharnos. Ojalá pudiéramos estar en México para poder vernos en persona, para poder tomar un almuerzo largo y tendido y poder platicar. Pero bueno, espero que eso ocurra pronto, sería genial. Muchas gracias a todos. Seguro que sí, Gary y Thanks. colegas, ya Bye. lo haremos. Quiero destacar la importancia que este diálogo con ustedes tiene para todo nuestro colectivo y gracias por compartir sus iniciativas tan importantes, tan intensas, tan inspiradas y pues sigamos dialogando. Muchísimas gracias, Melanie, Adrienne y Janneke y por supuesto Gary y nuestros mejores deseos al colectivo del Centro de Culturas Postdigitales. Muchas gracias. Thank you. See you all soon. Bye. Gracias, bye bye.